¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que el tema del huachicol fiscal pues va a dar para largo. Las investigaciones tienen que continuar. Por lo pronto, para ir despejando dudas que van surgiendo, especulaciones que se van haciendo, rumorología y mala leche, digamos, de algunos medios de la oposición, pues Germanero anuncia que ya el fiscal general de la República, que los 14 detenidos en los que se anunció en conferencia de prensa este pasado domingo, ya están siendo vinculados a proceso, eh, y se obtuvo precisamente esta vinculación a proceso de los 14 detenidos y otras dependencias relacionadas con este asunto. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha lamentado ya la muerte durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, la muerte del marino Abraham Jeremías Pérez, que presuntamente se habría suicidado al ser relacionado con este delito, el huachicol fiscal. Aclara que todavía no hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso, pero que de todas formas las investigaciones se encuentran en curso alrededor de todo lo que va surgiendo en este caso. Resalta que la Secretaría de Marina es la principal institución interesada en la investigación para que se llegue a fondo. La califica la presidenta de la Marina como una gran institución, y en general a las Fuerzas Armadas son grandes instituciones del Estado mexicano, además de que dice que el que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, donde se involucran empresarios, otro tipo de funcionarios públicos, de aduanas, etcétera, pues habla bien en todo caso de que la institución esté participando en la investigación y esclarecimiento de los hechos, desde luego colaborando con la propia Fiscalía General de la República. El hecho es de que todo esto va a dar mucho más de qué hablar. Por supuesto que también en este tipo de asuntos, la Secretaría de Marina ha confirmado que la investigación interna que se realiza tiene que llegar al fondo. Esto lo dijo Raimundo Pedro Morales, el titular de la CEMAR, que reveló que al interior de la Secretaría de Marina existe una investigación sobre el caso del huachicol fiscal, y señala que está colaborando con la Fiscalía General de la República. Tenemos muchas formas, dice el titular de la Secretaría de Marina, de evitar que la corrupción se incruste en la institución, y por ello el compromiso es cero tolerancia. De hecho, ya desde el pasado sexenio de AMLO, el ex secretario de Marina había presentado la denuncia sobre este asunto y quería que se investigara, hecho que pues la investigación lleva 2 años. Por eso Alejandro Germanero afirma que uno de los ayudantes de Hernán Bermúdez, por ejemplo, Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y que fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se acogió a un criterio de oportunidad y actualmente aporta información valiosa sobre el caso. Se acogió a este tema, a esta figura, el criterio de oportunidad, y que ha estado dando información importante que ha permitido ya primero establecer la ficha roja, hablar con todas las autoridades de Interpol del resto del mundo, y se está trabajando para localizar a Bermúdez Requena. Germanero asegura que Hernández Bermúdez Requena tiene que ser detenido porque la Interpol pues es eficiente en este caso. Y sobre los otros casos, como como Ernesto Rufo Apple, gobernador de California, y Gerardo Novelo, dice que no existe todavía ninguna orden de aprehensión en contra de ellos, del exgobernador de California, ni contra el exsenador Gerardo Novelo, por delitos relacionados con el huachicol. Así es de que las cosas van para largo. Hay que esperar a ver cómo se resuelve, e ir paso por paso en la investigación. No es a criterio de los medios de comunicación, a capricho, que se resuelva de un día a otro, porque cuando una investigación pues lleva mucho tiempo de hacerse de pruebas, armado de carpetas, fundamentar bien las investigaciones, las acusaciones, para la hora que llegue al juez o a los jueces, pues no lo echen para atrás por alguna deficiencia. Luego también se refirió al Petróleo Mexicano y la compañía de Luz y Fuerza, cuando daban pensiones multimillonarias.
Dice la presidenta que el objetivo de la desaparición de Luz y Fuerza en su momento, Luz y Fuerza del Centro, era privatizarla y adelantar una iniciativa de reforma constitucional para que se pusiera un límite ya, en este caso, hoy en día, a las pensiones millonarias de sus funcionarios de confianza. Hay algunos de ellos, como se pregunta la presidenta, ¿cómo es posible que una persona que trabajó pocos años en Pemex o en la Luz y Fuerza reciban más de 400,000 pesos mensuales de pensión? Pues es imposible. La presidenta, bueno, sí es posible porque se da. Entonces la presidenta destaca que llama la atención cómo hay funcionarios de confianza a los que se les siga pagando incluso hasta 1,000,000 de pesos al mes de pensión, mientras hay trabajadores que no reciben absolutamente nada. El caso también de Israel Vallarta, que estuvo en el centro de la polémica por la cuestión de los montajes que hacía Loret de Mola con Genaro García Luna y esta francesa Florence. Pues Alejandro Gersmanero revela que la Fiscalía General de la República mantiene su postura en defensa de las personas que sí fueron víctimas, en su criterio, en sus investigaciones, sí fueron víctimas de secuestro por parte de Israel Vallarta, en el supuesto de que formó parte de esa banda de secuestradores. Tenemos la visión de que las personas y la defensa de las víctimas es fundamental en cualquier caso de carácter federal, y en este asunto nosotros tenemos la obligación de ayudar y salir en defensa de las víctimas. El fiscal también dará a conocer en fecha próxima cuáles son los criterios en defensa de las víctimas y que serán analizados por el nuevo Poder Judicial, así como que los resultados tienen que hacerse públicos. Luego la cuestión del próximo paquete fiscal para el 2026, habrá aumentos en las bebidas azucaradas, en los refrescos, para decirlo claro. Dice que, bueno, en una encuesta de esta empresa Encol, donde se resalta que el consumo de bebidas azucaradas, en la que el 29% de las personas consume refrescos todos los días, el 50% consume refrescos porque les gusta, y que el 88% de las personas encuestadas también admitió que les causa daño. Bueno, también en este tema que es interesante, el de este asunto que van a castigar con impuesto al consumo de refrescos, pues dice la presidenta que respecto al incremento a este impuesto en bebidas azucaradas, tabacos también y videojuegos incluidos en el paquete económico para el próximo año 2026, explica que en el caso de las dos primeras, es decir, bebidas azucaradas y tabaco, como aquí lo tenemos, están relacionadas con la salud de la población, y por tanto todos los fondos recaudados por este asunto, por este incremento de impuestos a cigarros y refrescos, pues serán destinados a fondos para atender al sector salud. Y en cuanto a los videojuegos, la presidenta indica que la decisión está relacionada con temas de seguridad. Aclaró que no se prohibirán, pero sí hizo un llamado a poner mayor atención al tipo de videojuegos que usan los menores de edad. Es entonces, como lo dijo textualmente, es de salud. En el caso de las bebidas azucaradas y el tabaco, tienen que ver el daño que provocan, y es una decisión no recaudatoria, sino que también tiene que ver con la salud de los mexicanos. Luego se refirió a lo que ocurre en Perú. Ya ven que Alito Moreno, Vandalito Moreno, el traidor a la patria, se fue ya, no solamente va a Estados Unidos a acusar al gobierno de México, a chillar allá, también ya fue a chillar con la presidenta espuria de Perú, y entonces, pues ahí es raro, ¿no?, que él haya estado ahí de abrazo, becho y apapacho con la Boluarte, la presidenta peruana, y entonces ahí se derivó, fíjense, que se calificara a la presidenta Claudia Sheinbaum como persona non grata allá en Perú, y sobre la posibilidad de que esto ocurra, de que sea declarada en ese tenor, persona non grata, la presidenta dijo, pues yo mantengo mi postura en favor del expresidente Pedro Castillo. No fue contra el gobierno actual de Perú, pero
fue en el sentido de fijar la postura que tenemos en el gobierno mexicano de que Pedro Castillo, el expresidente peruano, fue sacado del poder, sacado del gobierno por un golpe de Estado, el que sufrió en su mandato, y ahí llegó la Boluarte como mandataria, como una presidenta espuria, digamos así como ocurrió aquí en México con Felipe Calderón, nada más que aquí llegó, haya sido como haya sido, la famosa frase de Felipe Calderón, con un monumental fraude en contra de López Obrador, y llegó por la puerta trasera al Congreso para hacerse presidente de la República con la fuerza de la oposición, y de ahí pues se le califica precisamente como presidente espurio, el usurpador. La presidenta Sheinbaum considera que sus declaraciones sobre Perú no fueron una agresión al gobierno de ese país y adelanta que nosotros vamos a mantenernos en nuestra postura. Pero ¿cuáles son los argumentos que desde allá, desde el Congreso peruano, se sostienen en términos de la moción que se enfoca contra Sheinbaum de declararla persona non grata? Pues esta iniciativa fue impulsada por los legisladores peruanos Mari Carmen Alba Prieto, Patricia Juárez Gallegos y Ernesto Bustamante Donaire, con 12 votos a favor, 6 en contra en comisiones, y concluyó que Sheinbaum habría mantenido para ellos una conducta hostil hacia Perú desde que asumió la presidenta Sheinbaum el mandato en el 2024. En octubre inició su mandato al desconocer la sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo y llamarlo presidente legítimo de Perú. Bueno, pues a los peruanos no les gustó, a la Boluarte pues menos, a Alito Moreno, que ahí va y le da el beso y el apapacho en esos momentos, y Bustamante Donaire, vicepresidente de la comisión y conductor de esa sesión, señaló que las declaraciones de Sheinbaum pues fueron altisonantes y ofensivas para la institucionalidad del país andino, pero todavía falta que esta aprobación en comisiones pase por el tamiz del Pleno del Congreso peruano, y ahí se defina pues qué es lo que va a ocurrir. Se declara o no persona non grata a Sheinbaum, y pues ya los veremos en los próximos días. Y entonces pues así están las cosas. Luego se habló del asesinato de Hossein Nabor, el subsecretario del Bienestar allá en Guerrero. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, señaló que el gobierno de México está colaborando con la Fiscalía General de Justicia de Guerrero en la búsqueda de los responsables, y en términos de la investigación que se va a llevar hasta donde tope, indica que la Secretaría de Seguridad no tiene conocimiento del móvil sobre los probables responsables. El funcionario, es decir, Omar García Harfuch, señala que por la zona de donde fue agredido el funcionario, presuntamente sería territorio a cargo del grupo criminal de narcotraficantes Los Ardillos. Es un supuesto hasta el momento, hasta que no la investigación arroje la verdad de los hechos. Y luego pues negó también que hasta donde se tiene conocimiento el funcionario pues no tenía ninguna amenaza hasta ese momento y no estaba relacionado con ningún grupo criminal. Tenía su función importante que ejercer allá en Guerrero como subsecretario del Bienestar del Estado, y pues pasó por ese territorio y ahí ocurrieron pues estos hechos lamentables. Así están las cosas, y con esto pues yo los dejo. Ojalá me hagan el favor de su poderosísimo like si les interesó este tema o estos temas, y pues estaremos pendientes en @sociedades de pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, en TikTok como @monroe_her, desde luego en Facebook, donde también les acompaño día con día, y en el espacio Comunicadores MX, a cargo de nuestro compañero y amigo Luis Pantoja. Cuídense mucho. Gracias.